por ahí. Empresas tapaderas, esto lo ha dicho el ministro Belló, agentes infiltrados en bandas terroristas. Han estado vendidos 3 años y medio y el teniente general Manglano no le ha dicho nada al gobierno. ¿Eso qué nombre tiene? Porque claro, si el teniente general Manglano advirtió al gobierno, como era su obligación hace 3 años y medio, ¿qué ha hecho el presidente del gobierno? ¿Qué ha permitido? No ha cambiado nada, por lo visto. Han seguido como si no hubiese ocurrido nada. Esto sí que es grave. Dejar a nuestros hombres vendidos. Hace unos meses se decía, así no se puede llegar hasta el verano, así no se puede llegar hasta noviembre, estamos en noviembre, así no se puede llegar hasta marzo, yo no sé hasta dónde se puede llegar. Se puede llegar casi al infinito. La degradación social estira como la goma. Eso de que estamos llegando ya a lo último nunca es verdad. Siempre hay un grado más. Lo que ocurre es que un grado más significa más años de esfuerzo para corregir. Cada mes que pasa y no se arregla esto, más tiempo vamos a tardar en arreglarlo. Vamos a suponer que hay elecciones en marzo. Señor Anguita, ¿después de marzo qué? Pues usted, después de marzo, y no me lo tome a broma, puede que venga un abril, un mayo, un junio y un julio que sea exactamente lo mismo. Porque el problema, insisto, no es que don Felipe González siga, o don José María Aznar siga, o que gane las elecciones, que diría yo, don Javier Arzallus, o don Julio Anguita. No. El problema es qué política es la que se va a hacer. Y esto es lo que venimos diciendo una y otra vez. Ya está bien de caras. Vamos a hablar de los 10, 15 años del futuro, de los que hoy tienen 10 y 12 años. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de España? Es decir, cómo se va a desarrollar nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra pesca, los transportes, las infraestructuras, la educación, la cultura, los acuíferos, los árboles que hacen falta. Es que el país se nos está muriendo, estamos ante una auténtica catástrofe. Y esto no se arregla en 24 horas montando pantanos, porque además hay por ahí una opinión muy extendida que es errónea. Con el agua que se desperdicia en el mar, no. El agua que va al mar no se desperdicia. Esa agua aporta elementos fundamentales para el mar, no es agua que se pierde. Cuidado, vayamos a impedir que las aguas de los ríos vayan al mar. ¿Que hay que hacer algunas presas? Sí, pero el problema está en cómo se ahorra agua, cómo se riega de otra manera, cómo se impiden. Yo el otro día estuve camino de Badajoz y vi, horrorizado, cómo en un desierto casi ya por la sequía hay campos de golf. Es que hay sitios en los que no puede haber campos de golf. O vamos a hablar de los jardines públicos. Hay un tipo de jardín, el jardín andaluz, que no consume tanta agua. Es decir, estoy hablando de una serie de medidas pequeñas, pero la gran visión del conjunto de lo que pasa con el desierto. ¿Sabe usted lo que ocurre en los países ya que están camino al desierto? Que cuando llueve, cae de tal manera que al no haber árboles ni hierbas, arrastra la tierra fértil y aparece la roca. Y entonces un 10% de la tierra de España, como decía Lucas Mayada hace ya un siglo, nos hace pensar que estamos en un país privilegiado. Pero es un 10%. Ese 10% puede terminar siendo un 5%. El señor Ramón Tamames, que en su momento fue el militante del Partido Comunista, dice que con el programa económico de Izquierda Unida, España llegaría a la ruina. La economía es una ciencia, pero menos. La economía se ha transformado en una nueva religión en la que los economistas ofician de sumos sacerdotes. Y por tanto, ellos que llaman dogmas no son ni más ni menos que decisiones políticas. Para empezar, el señor Tamames es uno de los que se han equivocado cuando pusieron los ojos en blanco al hablar de Maastricht. Ahí tenemos Maastricht hoy. Y ya es imposible llegar a la Unión Europea a todos, De modo que la realidad es la que se ha encargado de desmentir al señor Tamames, no yo, la propia realidad. Segunda cuestión. Todos los planteamientos que hace Izquierda Unida están desarrollando los artículos de la Constitución. ¿Qué ocurre? Que la política neoliberal que defiende el señor Tamames choca con la Constitución. Es decir, las políticas a desarrollar por nosotros son políticas que beben directamente del texto constitucional, del 128, del 129, del 130, del 131.
Esta es la mejor contestación que podemos dar. De acuerdo, pero eso no es garantía de que una política económica sea correcta. Puede no estar fuera del marco de la Constitución y no ser eficaz. Bien, España tiene 4 puestos a la cabeza en toda Europa. Somos el primer país de los 15 miembros de la Unión Europea en paro. Somos el primer país en empleos en precario, precariedad laboral, empleos no fijos. Somos el primer país en accidentes laborales y somos el primer país en destrucción de tejido productivo. Esa es la política que se está defendiendo. Estamos viendo los resultados. Por ejemplo, ¿quién tiene ya un contrato fijo? Eso ya se ha perdido. Pero es que un contrato no fijo, no estoy hablando ahora de las dificultades que pase la persona, y yo creo que sí, que la persona debe ser cuidada. Hablo de economía. Gente que no tenga un contrato fijo es gente que no puede comprar un piso, ni un coche, ni un dormitorio, ni un frigorífico, ni una lavadora, porque eso se paga a plazo. Y para pagarlo a plazo hay que tener un sueldo todos los meses, y a partir de ahí el ama de casa o el señor que haga empieza a coger pellizquitos de la nómina. Por tanto, el empleo en precario lo que produce es más precariedad y cierre de fábrica. Luego, las consecuencias de esa política económica yo la estoy viendo en mi país. Son esas que estamos viendo. Y sobre todo algo, los grandes economistas partidarios de esta política económica dicen siempre lo mismo: la recuperación, y elevan los ojos al cielo, lo mismo que los campesinos cuando le pedían al Altísimo que viniese la lluvia. Pues no. Los economistas tienen que desarrollar con su técnica y su ciencia lo que decidan los políticos. Y cuando digo los políticos digo las asambleas, las constituciones, los que toman las decisiones. Y hay otras políticas económicas, claro que las hay, sin tener que romper drásticamente. ¿Por qué no desarrollamos el tejido productivo? ¿Por qué no empezamos en España, por ejemplo, a hablar de esa medida tan interesante que han empezado a copiar la Izquierda Unida? Fue en esta cadena de televisión, cuando yo en el año 93, en una entrevista, planteé lo del reparto del